Qué gozo es poder otra vez estar aquí, disfrutando de este espacio. Un espacio determinado por nuestro Señor, nuestro Dios, para Él mismo enseñarnos. Y ese es el privilegio grande que tenemos nosotros, aquellos que somos hijos de Dios. Bueno, hace 8 días estábamos hablando de esta expresión de la Biblia, la expresión hijos de Dios, hijos de Dios. Hago alusión a esa vez porque esa vez también recordábamos que Dios en su palabra, sí, es verdad, algunos dicen, no, es que todos somos hijos de Dios. Sí, es que todos somos hijos de Dios. Aquí es donde viene el asunto, es que Dios clasifica a sus hijos en 2 grupos, dependiendo de su carácter y dependiendo de la clase de relación que se tiene con Él. ¿Cómo así? Bueno, aquellos que se rebelaron contra Él, como el diablo. ¿Sí recuerdan que cuando usted lee ahí en el libro de Job, dice la Biblia que aparecieron allá en el cielo los hijos de Dios? En ese caso se estaba refiriendo a los ángeles. Entre ellos, ahí entró Satanás. Pero ya en el Nuevo Testamento, Dios clasifica y dice que se llaman hijos de desobediencia, porque por supuesto no reconocen la autoridad de Dios. Se rebelaron contra la autoridad de Dios. También Dios le llama a aquellos hijos que se rebelaron contra Dios y que siguen al líder Satanás, le llama también hijos de ira y también hijos de las tinieblas, porque esa es su forma de vivir. Lo que ellos hacen, esa es su estructura, ese es su carácter. ¿Sí estamos? Pero los hijos de Dios son hijos de Dios porque, y es ahí donde vamos a ver. Entonces, bueno, leíamos, el versículo clave de hoy es que en el de Romanos 8 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Hago alusión un poquito a ese espíritu de esclavitud. Es que el diablo esclavizó a los hombres por medio del temor. Entonces el mismo diablo los hizo pecar y el pecado produce ahora en el ser humano una cosa que se llama el temor, el miedo. Y el diablo usa ese miedo, ese temor para esclavizar a los seres humanos. Bueno, le regalo otro versículo que me acuerdo ahora. Hebreos capítulo 2 dice que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Jesucristo se hizo también carne para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte y liberar a los que estaban sometidos a la esclavitud por medio del temor a la muerte. Interesante, ¿no? ¿Quién los llevó a la muerte? Él. Y ahora esa muerte produce miedo en el ser humano y ese ser malo usa ese miedo para esclavizar a los seres humanos. Aquí tenemos entonces. Bueno, ya como tenemos allí en los versículos, vamos a leerlos. ¿Qué tal si me acompañan entonces? ¿Listos? Romanos, esos son los versículos lemas de esta mañana. Romanos capítulo 8, versículo 14, 15, 16 y 17. Dice la palabra del Señor así: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, el Espíritu mismo seamos glorificados. Entonces, eso es lo que significa
tomando en cuenta el pasaje, los hijos de Dios son los que son guiados por Dios. Esa expresión es interesante. Antes de seguir, vamos a mirar esa partecita. Permítame otra vez retroceder allí a esa imagen que tenemos ahí. No son los hijos de Dios los que dicen ser hijos de Dios, sino los que son guiados. ¿Sí recuerdan que estamos hablando de esa expresión? Dios usa varias figuras para hablar de su guía. Hace unos días estábamos estudiando esa idea de que nosotros, el Señor Jesús dice: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, llevad mi yugo. Entonces el yugo era lo que amarraba a dos animales, uno más fuerte que el otro, para que este fuerte dirigiera, guiara al otro. Otra figura, pastor. Pastor. ¿Qué es un pastor? Un pastor es uno que guía, que dirige, que conduce. Padre. ¿Qué es un padre? Un padre es uno que engendra, pero también es uno que conduce, que dirige, que enseña. Por esa razón dice allí, porque todos los que son guiados, ¿qué significa eso? El término guiados, son guiados, significa aquellos que son conducidos por una autoridad que está sobre ellos y que ellos reconocen. Eso es lo que significa papá. Papá significa ser autoridad. El concepto de autoridad no solamente es el de papá, no es el que engendra solamente, sino aquel que es mi autoridad, que me conduce, que me enseña, que me guía, aún que me disciplina. Bueno, muy bien. Entonces, estamos hablando de una figura que es muy importante en la Biblia. Los hijos de Dios son aquellos a quienes Él ha engendrado. Vamos a introducirnos en esta figura. El ser humano fue creado por Dios. El ser humano tiene su origen en Dios. Cuando Dios lo creó, dice allá en Génesis 2, versículo 7, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en sus narices aliento o el espíritu de vida, y fue el hombre un ser o un alma viviente. El hombre es originado por Dios, pero de ahí a que el hombre tenga la posición de hijo, son dos cosas distintas. ¿Sí estamos hablando? El hecho de que Dios haya creado al hombre y lo hubiera puesto allí en el huerto, le hubiera dado, le hubiera soplado espíritu de vida, eso no da al hombre la posición que implica ser ahora hijo de Dios. ¿Estamos? Porque ser hijos de Dios es algo trascendental. Y para que eso ocurra, entonces viene esta palabrita aquí, adopción. Es que en esa palabra adopción, aquí en nuestra legislación colombiana, la adopción es la figura de tomar a alguien que no engendré yo y ubicarlo en la posición como si lo hubiera engendrado, pero no lo engendré. Pero en el caso de Dios, la adopción es más que eso. Implica en que Él engendra a sus hijos. ¿Sí estamos? Vayamos dando allí ese espaciecito en nuestra mente. Entonces, Dios engendra a sus hijos y les da el derecho. Esa sí es la expresión. Les da el derecho. Permítame darle más o menos el para dónde nos lleva Dios. Él tiene un hijo. Él tiene un hijo. Y su hijo es como él. Y su hijo está sentado al lado de él en el trono de la máxima jerarquía del universo.
Su Hijo se llama Jesucristo. Nadie más tiene esa posición sino Cristo Jesús. Y por lo tanto los ángeles adoran a Cristo Jesús como adoran al Padre. Y ahora, ¿sabe qué hace Dios? Te toma a ti y me toma a mí, un ser humano revolcado en el pecado que Adán cometió, que ese pecado nos había separado, nos había matado, nos había condenado, y ahora Dios le asigna a su Hijo la responsabilidad de rescatar a ese pecador y llevarlo a la misma posición del Santo Hijo de Dios. Eso es inmenso, hermanos. Eso es inmenso. No hay otra cosa más importante que eso. No existe en el universo otra cosa más importante que eso. Ni siquiera los ángeles que están allá en el cielo y que tienen acceso a Dios. Dios tomó a la iglesia y va a introducirla en el cielo. ¿Cómo qué? Como la esposa de Cristo Jesús. Gracias a ese derecho que Dios le otorga, legítimo, a sus hijos, a los que antes eran pecadores y ahora los eleva hasta la potencia máxima de ser hijos de Dios, coherederos con Cristo. ¿Qué les parece? Tanto así que Efesios dice que nos elevó tanto a la potencia que ahora estamos sentados posicionalmente al lado de Cristo y nos sentó en los lugares celestiales. Hermano, no existe nada más grande que eso. No existe un mayor honor que ser hijos de Dios, porque Él nos adoptó. De eso se trata entonces. Como hijos entonces de Dios que somos, hay una confirmación de ese derecho. Hay cosas que nosotros hacemos. Un creyente hace esto. Obvio que esas cosas también pueden ser falsificadas, pero ahora vamos a hablar de eso, porque es la obra del Espíritu de adopción. Al Espíritu Santo se llama el Espíritu de adopción, porque cuando usted cree, cuando un hijo de Dios cree, cuando Él engendra a un hijo, en el momento de creer, Él pone al Espíritu Santo, al Espíritu de su Hijo, el Espíritu de adopción, para que este Espíritu haga que su Hijo se posicione en el derecho que Él le ha otorgado. Y por eso los hijos de Dios pueden clamar a Dios. ¿Cómo? Ay, Dios mío, eso es lo más maravilloso, poder decirle a Dios en cualquier momento y en cualquier lugar, saber que podemos orar y saber que esa inmensa majestad desde el tercer cielo, desde la majestad divina, está oyendo, porque el Espíritu Santo hace posible eso. Entonces, en primer lugar, en nuestro estudio hoy, vamos a ver cómo define Dios. Vamos a ver cómo define Dios en su santa palabra esta figura de la adopción. ¿Está bien? Entonces, en primer lugar, la adopción de hijos es el acto divino, no es dado por el hombre. El hombre no puede hacerse a sí mismo hijo de Dios. Es el acto divino de darnos el derecho o la potestad legal de ser sus hijos. Y por eso San Juan capítulo 1, versículo 12 y versículo 13 dice así, leen conmigo: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados. Nadie hace a los hijos de Dios excepto Dios, porque nadie puede hacerlo. Es un asunto legal, es un asunto de potestad divina. Entonces, ¿qué hace Dios según este versículo?
Bueno, primero vamos a seguir el orden, porque el versículo dice, mas a todos los que le recibieron. Porque el versículo anterior dice, a lo suyo vino. El Señor Jesús está hablando de Cristo Jesús. A lo suyo vino. ¿Qué es lo suyo? Lo que creó, el mundo, la gente. Y cuando el Creador llegó, hecho hombre, a su creación, ¿qué pasó? No lo recibieron, lo rechazaron. Y si usted sigue leyendo la Biblia, va a encontrar que hasta sus propios hermanos lo rechazaron. Y que todavía su propio pueblo lo rechazó. Y si Cristo Jesús hiciera lo mismo hoy, los hombres también iban a hacer lo mismo. Se iba a cumplir lo mismo. Somos del mismo material. Entonces, los suyos indica la humanidad, la creación, y lo rechazaron. Pero todos aquellos que no lo rechazan, sino que lo reciben, lo aceptan como lo que Él es. ¿Quién es Jesús? Él es el Dios que se hizo hombre. ¿Quién es Jesús? Es el Salvador. El Dios que vino a salvar. ¿Quién es Jesús? El Immanuel. El Dios que vino para estar con nosotros. El Redentor. El que vino a comprar, a pagar el precio para que tú y yo seamos liberados de la esclavitud del pecado. El ser humano tiene que hacer eso. Y todo aquel que lo recibe y de manera coherente, cree. La manera de recibirlo es creyendo en Él. ¿Qué es creer? Creer es ser convencido por Dios. Dios tiene que darle al ser humano esa capacidad para que crea. Y luego ese individuo que es capacitado por Dios, como dice Efesios 2:8, por gracia soy salvo, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues esa fe es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Al ser humano le toca creer, porque creer es Dios mismo quien lo capacita, Dios mismo quien lo convence, y luego Dios mismo es quien opera esa fe en Él, como dice Hebreos 12, versículo 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La fe es algo divino, es algo sobrenatural y es algo operado por Dios. Pero al ser humano le toca creer. Dicho de otra manera, todo aquel que cree, Dios dice, no es condenado, es sacado de la condenación. Ese individuo que cree, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? A ese individuo que cree, Dios lo engendra como su hijo. Y dice el versículo que sin intervención humana. Versículo 13 dice, los cuales no son engendrados de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Eso es lo que la Biblia llama el nuevo nacimiento o la regeneración. En el momento de creer, Dios engendra en nosotros una nueva persona, a su hijo. Dentro de usted, de ese ser que tiene carne, que esa carne que usted tiene ahí, ese cuerpo, Dios dice que está muerto y que no va para el cielo, porque ahí está el pecado. Y por lo tanto está dañado por el pecado, está corrompido por el pecado, está corrupto por el pecado. Ese cuerpo va a ser reemplazado por un cuerpo espiritual, un cuerpo celestial, un cuerpo incorruptible, un cuerpo glorioso, un cuerpo poderoso, un cuerpo inmortal, un cuerpo semejante al de Cristo Jesús. Entonces, eso es lo que significa la palabra adopción, el acto divino de darnos el derecho. Pero ¿a quiénes le da Dios el derecho? A los que Él mismo ha engendrado como sus hijos. Es el acto divino de cambiar el estado de esclavitud. Voy a recordar una cosa que es pesada para el orgullo de nosotros. Usted es un esclavo. El ser humano es un esclavo.
de las criaturas de Dios, los seres creados por Dios, el hombre es uno de los más limitados. Usted lee la Biblia y encuentra que los ángeles tienen la capacidad de pasar del tercer cielo, allá donde están con Dios, y llegan aquí, a la tierra. No necesitan nave espacial. ¿Cierto? ¿Han leído, verdad? Y son seres gloriosos, resplandecientes. Hay algunos ángeles que tienen, ¿se recuerdan cuántas alas tienen los querubines? 6. Con 2 vuelan, con 2 cubren sus pies delante de la presencia de Dios, y con 2 también cubren sus rostros. Son seres con unas capacidades impresionantes. Y usted y yo somos limitados a esta tierra. Somos hechos de tierra y tenemos que comer cada ratico, porque si no comemos, mire lo que dice Gálatas capítulo 4 versículo 3. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos de este mundo, del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Éramos esclavos, no solamente al mundo que es el sistema que creó Satanás para controlar al hombre. Estábamos esclavizados para dominar al hombre. Y a la ley, porque la ley también fue utilizada por el mismo pecado para esclavizar al hombre. Y el Señor Jesús dice, cuando fue el tiempo establecido por Dios, Dios mandó, miren lo que dice ahí, a su Hijo. Qué cosa tan impactante. A su Hijo, el mismo Dios que comparte la divinidad con el Padre y con el Espíritu Santo. Y Dios mandó a ese su Hijo para que viniera a tomar forma humana, para que pudiera morir, para pagar el precio, para liberarnos de la esclavitud del pecado, de la esclavitud del mundo, de la esclavitud de la ley, de la esclavitud del diablo. ¿A quién mandó? No mandó a los ángeles, mandó a su propio Hijo, para que nosotros pudiéramos recibir entonces el derecho. Mire, no es algo fácil. Mandó a su propio Hijo, al que tenía la posición de hijos de Dios. A eso le llama unigénito, el único de la misma clase, el único de su esencia. Y a él fue el que mandó para que viniera a morir por los hijos de Dios, para luego posicionarlos, cambiarlos a la misma situación de él, para que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces la adopción es el acto divino de mandar al Espíritu Santo en nuestros corazones, y por eso al Espíritu Santo Dios le llama el Espíritu de adopción. Versículo 6 dice: y por cuanto sois hijos ahora, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Qué cosas tan tremendas, tan contundentes. Ya somos hijos. Ahora tenemos que cambiar, ya no somos esclavos. Ya no somos esclavos. Nuestro destino es estar con nuestro Padre por la eternidad. Por eso el Padre construye una ciudad para tener allí a sus hijos y convivir con ellos para siempre. La Jerusalén celestial, la ciudad de Dios, el monte de Dios, como le llama Dios, hay tantos nombres para ello. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, para que tú y yo estemos allí con Él. El tabernáculo de Dios, como le llama Dios también allí en Apocalipsis.
Entonces Dios manda al Espíritu de su Hijo. ¿Quién es el Espíritu de su Hijo? El Espíritu Santo. También se le llama el Espíritu de Dios, el Consolador, la unción. Tiene tantos nombres. Por esa razón, los hijos de Dios son aquellos que tienen al Espíritu morando, pero también guiando y haciendo muchos ministerios esos son los hijos de Dios. Esos son los hijos de Dios. Y nuestra predicación, la predicación de la palabra de Dios debe estar enfocada en que las personas entiendan. No tenemos interés de que las personas se conviertan en unos religiosos. No, solo cambie de religión. Está en una religión, véngase para otra. Eso no te va a dar nada. Engaño. No es un asunto de religión, es un asunto de que tú creas en Cristo Jesús para que llegues a ser hijo de Dios, con el derecho de poder accesar a su presencia y de tener la seguridad de la herencia. Mire, dice que herederos de Dios, todo lo que Dios tiene para nosotros. Herencia. ¿Cuáles son las acciones divinas para adoptarnos como sus hijos? Voy a pedir entonces que un hermano nos lea bien fuerte Efesios capítulo 1 versículo 4 hasta el 7. El versículo anterior dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Dice que nos bendijo. El término bendecir significa ben de bien y decir. Literalmente es que Dios tomó la decisión de beneficiarnos y luego lo declara y luego lo ejecuta. Lo ejecuta. ¿En qué consiste esa bendición? En que Él nos escogió para que fuésemos, dice aquí en el versículo, santos y sin mancha, para que fuésemos como Él. Él nos predestinó para luego adoptarnos hijos suyos por medio de Jesucristo. Él nos predestinó según su afecto, según su amor. Dios tiene un afecto y Él nos predestinó para Él mismo elogiar la inmensidad de su gracia. Por eso dice el versículo: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos. La palabra gracia significa que Dios se deleita en actuar a nuestro favor, porque no hay algo mejor que eso. Se deleita y Él nos establece a nosotros, nos pone para mantener con nosotros una relación de deleite. Entonces la bendición es que Él también nos aceptó en Cristo Jesús, que es el amado. La bendición es que Él nos redimió, nos compró con la sangre de su Hijo, nos liberó del poder del pecado, nos liberó de Satanás, nos liberó del mundo y de la ley por medio de la muerte de su Hijo Jesucristo. La bendición es que Dios nos perdonó, y todo el capítulo 1 sigue hablándonos en qué consiste esta bendición. Aquí entonces tenemos el resumen de lo que es este versículo o este pasaje. La elección para ser santos sin mancha delante de Él. La adopción es por medio de Jesucristo. La predestinación en amor. La adopción es según el puro afecto de su voluntad.
La predestinación es para adoptarnos hijos suyos. Predestinar significa que Dios, desde antes de la fundación del mundo, tomó la decisión de establecer el curso de la vida de nosotros. ¿Eso qué significa? Que tú estás en la mente de Dios desde antes de crear y serás y estarás en la mente de Dios por la eternidad. Los seres humanos somos seres eternos. No nos extinguimos cuando nuestro cuerpo se muere. A algún lado va nuestro espíritu y nuestra alma. El espíritu y el alma de los que creen en Cristo Jesús, los que son hijos de Dios, van para estar con Dios. La relación con Dios no se trunca cuando este cuerpo se extingue. Todo lo contrario. La adopción hace parte de la bendición completa en los lugares celestiales. La adopción es la meta de la elección y la predestinación divina. La adopción de hijos implica que Dios nos santifica. Los hijos son santos como el papá es santo. Los hijos, para poder ser sacados de la esclavitud del pecado, Cristo Jesús tuvo que redimirlos. Y la palabra redimir significa pagar el precio. ¿Y cuál fue el precio que Cristo pagó para redimirnos? Su propia vida, su propia sangre. El perdón de pecados es que Dios ya no va a condenar a sus hijos porque ya Cristo pagó por ellos. El perdón significa que Dios no se acordará de nuestros pecados y nos declaró completamente perfectos delante de Cristo Jesús. Así que los hijos tienen herencia. ¿Y qué es la herencia de los hijos? Todo lo que le pertenece a Dios. Y por supuesto los hijos tienen también la morada del Espíritu de Dios en ellos y también la morada de Cristo. Otra acción divina para adoptarnos como sus hijos es que Dios envió a su Hijo para redimir a los hijos de sus pecados. Ya eso está claro. Esos versículos ya lo hemos leído. Versículo 5 dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. La adopción entonces también implica otra acción de Dios, es que Dios engendra a sus hijos en el momento de que estos creen en Él. Ya esto lo vimos. Entonces, otra acción de Dios es que Dios envía al corazón de los que creen, de los que son hijos, al Espíritu Santo, el Espíritu de su Hijo. El Espíritu de Dios entonces hace que clamemos Abba, Padre. El Espíritu Santo hace que podamos orar a Dios. Eso lo vamos a ver ahora. El Espíritu de Dios da testimonio de que somos sus hijos. El Espíritu de Dios garantiza de que somos hijos de Dios y garantiza la herencia celestial. Por eso dice que el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia. El Espíritu Santo es un sello. Estamos hablando de asuntos legales. La adopción es un asunto legal. Así que para que haya una adopción tiene que haber un acta. Tiene que haber una autoridad competente que levante un documento legal y que tenga validez. Y ese documento es sellado, es firmado y es sellado. ¿Y con qué sella Dios ese documento? El documento de la adopción de nosotros, con el sello del Espíritu Santo. ¿Y con qué sella Dios a los hijos que son beneficiarios del documento que habla de la adopción? Con el Espíritu Santo. ¿Sí estamos? El Espíritu Santo entonces es la garantía de nuestra herencia.
El versículo 7 de Gálatas dice: así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo Jesús. Otra cosa que hace Dios para adoptarnos como sus hijos es que nos asigna una herencia celestial. Primera de Pedro dice que tenemos una herencia incorruptible, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, que somos guardados por el poder de Dios mientras pasamos por esta vida. Pero ¿cuáles son las acciones entonces de aquellos que son hijos de Dios, que a la vez evidencian que somos hijos de Dios? La primera cosa es que somos guiados, somos conducidos por el Espíritu. Versículo 14: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. ¿Qué significa esto? Llevémoslos a la práctica. Usted no es una rueda suelta en el universo. Usted tiene un padre y usted debe someterse a la guía, a la dirección de ese padre. Ese padre le puso a usted el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo lo guíe en todo, aún sus oraciones, porque no puede haber oración verdadera sin la guía del Espíritu Santo. El versículo 26 del capítulo 8 que estamos estudiando dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. O sea, dicho de otra manera, usted no puede orar, usted no tiene la capacidad de hacerlo, ni tiene el conocimiento para hacerlo. Para eso está el Espíritu Santo, y esa es una de sus funciones: guiarle en la oración, para que usted pueda clamar delante de Dios: Padre mío. Y en todo, nosotros recibimos la herencia mala de esta naturaleza, donde queremos tener una vida independiente, solos, y yo quiero hacer las cosas por mí mismo, yo quiero satisfacerme a mí mismo de una manera egoísta. No, si usted es hijo, ahora usted está sometido a la dirección del Espíritu de Dios. Eso evidencia que es un hijo. Si usted no puede estar bajo la dirección del Espíritu Santo, bajo la conducción del Espíritu Santo, es que no es hijo. Pero los hijos de Dios son conducidos por Dios. Así es. Eso dice él ahí. Eso dice él. Y si son conducidos, ¿qué significa? Que los hijos están sometidos a esa conducción. Versículo 15 de Romanos 8. ¿Me acompañan leyendo? Dice el versículo: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Usted es un ser humano y usted tiene miedo. No existe un ser humano que no tenga temor, porque el temor es la consecuencia del pecado de Adán. Y el primero que le dio miedo después de haber pecado es Adán. Por eso cuando Dios llegó, ¿qué hizo Adán? ¿Qué hizo Adán? Salió corriendo, se escondió. Otra manifestación de temor de Adán. Le echó la culpa, fue a su mujer, en lugar de asumirlo él. Y hay una cantidad de consecuencias. Mire, hermanos, una de las cosas que está presente en la vida de nosotros y que nos hace daño es el temor. En otro ratico el Señor nos permitirá volver otra vez a tocar este tema. Pues hay alguien que le gusta mucho jugar con el temor suyo, y es el diablo. El creyente tiene la responsabilidad y tiene el privilegio de ahora vivir en libertad, dependiendo de Dios.
Y si Dios le permite ver los peligros, el creyente tiene que vivir confiando en el Dios que tiene la capacidad de protegerlo porque es su Padre. Vuelvo otra vez a Primera de Pedro. Dios le habla a la iglesia que está pasando por la tribulación, porque nosotros la iglesia pasamos por tribulaciones en esta vida de una u otra manera. ¿Y qué le dice Dios ahí a la iglesia en Primera de Pedro? Dice, bueno, tenemos herencia, tenemos tal cosa, pero Dios nos guarda. Dice que sois guardados por medio de la fe para alcanzar la salvación que está preparada. Por esa razón no tenemos que tener temor y no debemos dejarnos someter por medio del temor, porque el temor son pensamientos de esa naturaleza. Otra acción de los creyentes entonces que evidencia que somos hijos de Dios, aquí está. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, por el cual clamamos. Realmente en Romanos capítulo 8 dice que el Espíritu hace que nosotros podamos decirle a Dios, Abba Padre. Voy a pedir que alguien por favor lea allí en Romanos capítulo 8, versículo 15, versículo 16 y versículo 17. La oración es otra de las evidencias de que usted es un hijo de Dios. ¿Qué es orar? Es poder estar delante del Padre. Y decirle al Padre, mi papá. ¿Quién es el que impulsa, quien motiva, quien energiza al creyente para que pueda hacer eso? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Usted no necesita un culto para orar, ni que nadie le venga a imponer que debe orar. Es algo natural que sale en usted. Es algo natural. Cuando hay alguna dificultad, ¿a dónde voy a acudir en primer lugar? A mi papá. Voy a buscar a mi papá. Mira, Padre, me está pasando esto. Esa es la evidencia de que somos hijos de Dios. Esa es la evidencia. Como dice allá en Hebreos, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia y encontrar gracia para el oportuno socorro. Capítulo 10, versículo 22, acerquémonos confiadamente. Esa es la expresión, la manifestación de que somos hijos de Dios, vivencial, cada momento. Y por último, el servicio. El servicio. Todo hijo de Dios entonces se dedica a servir a Dios, dice el versículo 8 de Gálatas. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Hermanos míos, la iglesia es eso, es el lugar donde los hijos de Dios se dedican a servirle al Señor. La iglesia ese es el escenario creado por Dios para que le sirvamos a Él. Todo lo que hacemos aquí es servirle. Este culto es un servicio a Él. Él ordenó así, que le cantemos a Él, que su palabra sea expuesta. Esto es servicio a Dios. Estamos honrándole, estamos haciendo lo que Él nos manda a hacer. Esa es la razón de ser. La iglesia es la familia de Dios, es la casa de Dios. Debemos aprovechar, hermanos, tenemos privilegios enormes que los primeros creyentes, cuando se escribió la Biblia, no tenían.
Muchas veces tenían que reunirse en cuevas. Muchas veces los creyentes ni siquiera tenían miedo de decirse al otro que eran creyentes. Hoy tenemos ese privilegio, hermanos. Que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Es un privilegio ser hijos de Dios. Los que no han tenido el privilegio de disfrutar de esa posición de hijos, solo hay una condición: cree en Jesucristo. Y en ese momento Dios el Padre te engendra como su hijo y te da el espíritu de su hijo, el espíritu de adopción, para que el espíritu haga posible que tú asumas tu posición, que tú disfrutes de la posición de hijos de Dios. Padre, qué bueno es poder oír tu palabra. Qué bueno es poder saber que somos tus hijos, porque tú nos hiciste sus hijos y nos has dado derechos, privilegios, y nos has dado promesas enormes. Gracias por tu iglesia. Oramos por mis hermanos que están pasando por dificultades. Agradecemos la vida de mi hermana Belkis. Te agradecemos todo lo que has hecho y estás haciendo en ella, así como en cada uno de nuestros hermanos que están con dificultades en su salud. Que la honra y la gloria solo sean para ti, Padre. Amén.